Muy buenas noches, tengan todos ustedes y también los hermanos que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que está en curso, que es el libro del Génesis. Y estamos estudiando una frase que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 26, que dice así. Abran ahí la Biblia, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Estudiamos la semana pasada esta palabra que dice hagamos, donde preguntábamos precisamente con quién estaba hablando Dios, a quién les estaba refiriendo, qué otras personas estaban ahí con él o criaturas a las cuales el Señor les estaba dirigiendo. Y bueno, eso fue lo que contestamos la semana pasada, que no eran los ángeles, obviamente, implicaba también personas de la divinidad. Y hablábamos acerca del error unicitario, donde veíamos cómo desfiguran esa doctrina de la Trinidad y caen en lo que se conoce como el modalismo. En diferentes épocas de la historia, el Padre se ha presentado obviamente como en modo Padre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento modo Hijo, y pues ahora se encuentra en modo Espíritu Santo, pero solamente ubican a la divinidad en una sola persona. Pues el día de hoy lo que vamos a hablar y a estudiar es la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada, y el tema que vamos a tratar es la Trinidad. ¿Qué enseña la Biblia acerca de este tema? Miren, cuando nosotros estudiamos la doctrina de la Trinidad, un concepto clave para entender esta doctrina es entender la palabra uno. O sea, la palabra uno. ¿Por qué razón? Porque uno de los errores que comete la doctrina unicitaria es tomar la definición de uno y aplicarlo al texto sin considerar el contexto. Escuchen lo que acabo de mencionar. Uno de los errores es tomar la definición de la palabra uno, la definición que nos da el diccionario, y aplicarlo a la persona de a la divinidad sin considerar el contexto. Miren, el diccionario nos da diferentes definiciones que puede contener una palabra. Yo sé que ustedes me han escuchado dar el ejemplo de la palabra banco y cae muy como anillo al dedo respecto a lo que vamos a tratar el día de hoy, porque constantemente me escuchan decir este principio y vean cómo aplica en todo tipo de doctrina cuando se trata de interpretar las escrituras. Porque precisamente si nosotros tomamos lo que el diccionario nos da como definición de la palabra uno y lo aplicamos a las escrituras en todos los contextos, hablando de la persona o de la divinidad, vamos a acabar en un error, porque no podemos aplicarlo directamente. Una de las cosas que nosotros podemos empezar a deducir es que el diccionario nos provee las diferentes definiciones que nos da una palabra. Sin embargo, esa palabra, al formar parte de la oración, se convierte en un término que encuentra su significado de acuerdo al sentido del texto. Si decimos la palabra banco y queremos de alguna manera decir a qué nos estamos refiriendo cuando usamos la palabra banco, necesitamos considerar el contexto de todo el diálogo. Porque yo no puedo pensar en el banco de peces y a su vez estar pensando en una institución financiera. O sea, yo necesito ubicarme en qué contexto estoy hablando para ajustar de qué definición voy a tomar de esa palabra banco. Porque la palabra banco también puede aludir a un mueble para sentarse. Entonces, si ustedes me escuchan decir, oigan, la palabra banco, en nuestra mente vamos a pasar cada una de estas definiciones. Pero ¿a qué me estoy refiriendo cuando uso la palabra banco? Bueno, la definición se va a ubicar de acuerdo al contexto de cómo estamos aplicando toda la idea, ¿no?, de un párrafo, de un diálogo. Y eso mismo ocurre en la palabra uno. La palabra uno significa unidad en el diccionario. O sea, tú ves lo que significa la palabra uno y lo define así el diccionario: unidad. O sea, que no está dividido en sí mismo, que no se puede dividir. De ahí que la doctrina unicitaria, cuando usa la palabra uno, hace referencia a la cualidad de lo que es único.
solo, sin otro de su especie. Entonces, cuando leíamos la semana pasada que decía que Dios es uno, yo y mi Padre uno somos, ellos aplican la definición de uno de acuerdo a lo que se encuentra en el diccionario. Entonces ellos afirman que no puede haber tres personas en la divinidad, sino que solamente es una persona. Y esa persona se ha manifestado a través de la época de diferentes modos. De ahí el término modalismo. Modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo. Pero son una sola persona y no tres personas, lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Y el día de hoy vamos a comprobar bíblicamente cómo en la divinidad hay tres personas distintas, no una persona. Y decíamos que muchos de nosotros como cristianos pudiéramos estar también considerando la doctrina del modalismo sin darse cuenta, porque muchos seguramente no lo han considerado. Tanto es así que puedo observar muchas caras de what. Así como tres personas, pues eso es politeísmo. Pues no es politeísmo. La fe cristiana es monoteísta. Un solo Dios es lo que la Biblia enseña, pero en tres personas distintas. ¿Lo entendemos? No, pero la Biblia lo enseña y lo voy a explicar el día de hoy. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras esta maravillosa verdad, que de alguna forma, hermanos, es bien clara. Y me llena de gozo hablar de este tema. Es un tema que me llena de gozo hablar de la divinidad manifestada en tres personas distintas y que a la vez cada una de ellas es Dios. Miren, acabo de decir lo que significa la palabra uno y que lamentablemente esta doctrina unicitaria, cuando hace referencia de Dios, la aplican en su definición, cualidad de lo que es único, solo y sin otro de su especie. Pero la pregunta que hay que aquí hacernos es, cuando la Biblia habla de uno referente a la divinidad, ¿tiene en mente este concepto? O sea, ¿tiene en mente de que se refiere a algo que es único, a algo que es sin otro de su especie? Vamos a ver cómo la Biblia utiliza la palabra uno para ir viendo entonces a qué se refiere cuando Dios dice que Él es uno. Porque vamos a descubrir que la palabra uno es utilizada en dos maneras distintas. Abran su Biblia en Génesis capítulo 2, verso 24. Vamos a ver el uso que se le da a la palabra uno en la Biblia. Génesis 2, verso 24. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Observen, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La pregunta es, ¿cómo debemos interpretar aquí la palabra uno? Porque el texto claramente distingue dos personas. Se dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Quién? El varón. O sea, hace una distinción clara de dos personas. Sin embargo, también declara que son una sola carne. O sea, que son dos personas, pero que son llamadas una. La pregunta es, ¿cómo interpretó Jesús este texto? Porque si nosotros apreciamos con claridad, está mencionando que dos personas ahora son una persona. Jesucristo muchas veces tomó textos del Antiguo Testamento y Él les dio una interpretación. Vamos a ver cómo lo interpretó Jesús y vamos a Mateo capítulo 19, verso 5. Y en lo que vamos a ese texto, quiero pedirle a mi esposa que pase, quiero ilustrar esta imagen que estamos viendo aquí visiblemente, que es algo visible para que veamos lo que implica. Dice Mateo 19 del 5 al 6. Vamos a leer el texto. Dice así: y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Observen, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este versículo 5, ¿qué está citando el Señor? Está citando Génesis. Y en el verso 6 le da la interpretación. Vamos a leer otra vez. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vean la interpretación del Señor. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que estamos viendo en el texto? Miren, nosotros entendemos que tanto hombre como mujer no ocupamos el mismo espacio.
No tenemos el mismo cuerpo, no somos un mismo espíritu. Sin embargo, se nos llama uno en la Biblia. ¿Qué quiere decir cuando Jesús mencionó que ya no somos dos, sino uno? La primera clase estudiábamos que no se refiere a unidad de único, sino se refiere a unidad de propósito. Porque si ustedes pueden ver, no somos una sola persona. Sin embargo, en la Biblia se le llama uno. Esto implica que a pesar de que somos dos personas diferentes, que ocupamos espacios diferentes, que no somos el mismo espíritu, y a pesar de eso la Biblia le da el concepto de uno. ¿Cómo interpretamos la palabra uno? Si le damos la interpretación de acuerdo con el diccionario, estaremos llegando a una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Porque es lo que hace la doctrina unicitaria. Mencionan que uno habla de una sola persona, pero no podemos darle esa interpretación. ¿Por qué? Porque visiblemente no somos una persona, somos dos personas distintas, con cuerpos distintos, ocupamos espacios distintos, con un espíritu distinto, y a eso la Biblia le llama uno. Entonces, gracias. Entonces, vean, visiblemente somos dos personas distintas, y es precisamente esa interpretación que Jesús le está dando a Génesis. No implica, o él no estaba diciendo que íbamos a hacer una mutación de dos, nos íbamos a fusionar, íbamos a hacer una sola persona, sino que le llama a dos personas distintas el concepto de uno. Ahora bien, la palabra uno en el matrimonio, entonces podemos decir que debe de interpretarse como unidad en propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios comisionó a Adán a realizar cierta labor. Sin embargo, Adán no podía hacer solo las cosas. Por esa razón le dio ayuda idónea. Ahora son dos personas en una unidad de propósito para llevar a cabo lo que Dios les había encomendado. Pero no somos uno, no hay una fusión, no hay un modalismo. Hoy soy hombre y mañana cuando tenga que dar a luz me convierto en mujer. O sea, sería algo descabellado, ¿no es cierto? Somos dos personas distintas, pero al final la palabra le llama uno. Es lo que encontramos en Esdras capítulo 3, verso 1. Vayamos ahí a Esdras 3, 1. Cuando llegó cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Fíjense cómo utiliza la Biblia la palabra uno. O sea, que todo el pueblo, como estaban en unidad de propósito, les llamó uno. Pero no quiere decir que era una sola persona, sino se refiere a muchos, pero como uno. Entonces, el texto que estamos leyendo tiene esa aplicación. Vamos a leer otra vez. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahora, veamos cómo también la Biblia interpreta la palabra uno, pero de manera singular, de manera indivisible, como la cualidad de único, refiriéndose también a la persona. Vean, por ejemplo, Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. La clave para poder nosotros entender esta doctrina es cómo se usa la palabra uno y qué implicaciones tiene. Porque en las Escrituras vamos a ver que uno se refiere a pluralidad y uno también se refiere a singular. Vean Eclesiastés. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, con claridad, aquí la palabra uno, que se refiere a una persona, sí se está refiriendo a singular, a único, indivisible. Porque dice, mejor es la paga de dos que uno. ¿No es cierto? O sea, el mismo texto nos ayuda a identificar qué sentido se le da a la palabra uno. En Génesis se le dio a la palabra uno en el sentido de plural, pero aquí en Eclesiastés se le da la palabra uno como único a la persona a una sola persona. Romanos 15:2, vayamos a ver otro ejemplo. Romanos 15:2.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, ¿a quién se está refiriendo? Pues a cada creyente individual. O sea, nos está haciendo responsables a cada uno de nosotros del trato que vamos a tener con el prójimo, pero de una manera individual, cada uno. Y se refiere también a quién, a personas. O sea, por un lado hay dos personas a las que les llama uno, y por el otro lado hay una persona a la que sí se le da el término de único, indivisible, ¿no? Una sola persona. Vayamos a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Dice así: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Observen cómo el Señor va a hacer cuentas con cada persona. Pero lo que estamos estudiando es que la palabra uno es interpretada en el contexto singular, único, o sea, no en plural. Entonces, ¿qué aprendemos de estos pocos versículos que hemos visto? Que la Biblia es clara cuando hace referencia a uno en singular, cualidad de único, y a uno en pluralidad, cuando son dos personas, y a pesar de eso se refiere a ellos como uno. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como intérpretes? Ver qué función se le da a la palabra uno. Si yo les digo, ¿saben qué, hermanos? Vamos a la institución financiera, al banco, a recoger unos peces que hay que ir a pescar. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy dándole los diferentes significados que me tira el diccionario a la palabra banco, todo revuelto, porque yo no voy a una institución financiera a recoger peces, voy a recoger dinero. Entonces, lo que quiero apuntar es de que nosotros debemos de buscar el significado de esa palabra y ver en la Biblia qué sentido se le está dando. Y es lo que acabamos de ver con la palabra uno. Ahora bien, la Biblia menciona que Dios es uno. La pregunta es, ¿cómo debemos de entender la palabra uno? ¿Cómo debemos de entender? Si hasta aquí ya hemos visto que el uno se refiere a plural y uno se refiere a singular. Pero cuando se refiere a Dios, ¿cómo debemos de entenderla? Vamos a ver pasajes. Vayamos a Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39. Dice así: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esta última frase, no hay otro, pareciera que tuviera implicaciones como que es único. Y realmente sí tiene esa implicación, Él es único. Pero eso de la palabra uno, ¿cómo podemos interpretarlo cuando hablamos de la divinidad? Bueno, este texto no nos trae mucha luz, pero vamos a ver otros textos que sí nos trae luz para poder ver si cuando la palabra uno es aplicable a la divinidad se refiere a singular o a plural. Vamos a ver otro texto que es Isaías 44 del 6 al 8 para ver cómo cuando la Biblia habla de uno respecto a la persona de Dios, sí aparentemente se refiere que Él es único. Y en realidad la Biblia dice que Dios es uno, Él es único. Vean lo que dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjense, solo hay uno entonces. Verso 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Observen, no hay Dios sino yo. O sea, la Biblia realmente enfatiza que Dios es uno. Nada más hay un Dios, no hay más dioses, solo hay uno. Pero la cuestión es, ese uno, ¿cómo lo interpretamos? Ahora, estos textos parecen indicar que cuando la Biblia habla
de Dios hace referencia a una sola persona, porque es ahí donde apuntan los unicitarios. Bueno, si es uno, entonces es una sola persona. Pero ya descubrimos que la palabra uno en la Biblia se refiere también para dos personas en el caso del matrimonio o para un pueblo, ¿no? Se juntó el pueblo como una sola persona. Entonces vamos a Deuteronomio 6:4, que es donde vamos a empezar a descubrir a qué se refiere cuando Dios dice que Él es uno. Vayamos a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, es bien claro, uno es. Ahora, podemos entonces ver que el problema no está en que Dios no haya dicho que Él es uno. No, Él lo ha dicho, Él es uno. Pero ese uno implica pluralidad o singular. Miren, aquí la palabra uno, de alguna manera, bueno, viene del hebreo que es eshad. Y esa palabra eshad se refiere a unidad de más de una persona. Se refiere a uno compuesto de muchos. O sea que la misma palabra en su original nos está hablando hacia pluralidad en la divinidad. Ahora, para muchos, sobre todo los unicitarios, llegan a pensar que esto muchas veces ponen en tela de juicio esta palabra en el original. Incluso pudiéramos llegar a decir, bueno, es que dejarlo así suena muy simplista. La palabra uno significa unidad en pluralidad, no me dice mucho. Pero vamos a descubrir algunos pasajes donde comprueba que ese uno en Dios es plural. Abran su Biblia en el Salmo 45, verso 6. Vamos a ir viendo la pluralidad en la divinidad. Porque si esto es verdad, que uno se refiere a uno compuesto de muchos o a unidad de más de una persona, debe de haber textos que comprueben la pluralidad de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 45, del 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, ¿de quién está hablando? De Dios, ¿no es cierto? Y dice el verso 7 que este Dios ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió ¿quién? Ah, caray, ¿otro Dios? Porque el verso 6, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, se está refiriendo a la persona de quién? De Dios. Y en el verso 7 nos encontramos a otra persona a la cual se le llama Dios también. Vamos a volver a leer. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Hermanos, este texto llama a una persona Dios, a quien también se distingue de otra persona a la cual también se le llama Dios en el mismo texto. En el verso 6 empieza a describir la persona de Dios, que has amado la justicia y aborrecido la maldad. Pues esa persona a la que se le llama Dios, resulta que hay otra persona que también se le llama Dios y que ungió a ese primer Dios al que se le está describiendo el texto. Entonces lo que podemos ver es que hay dos personas distintas y a dos personas distintas se les llama Dios. ¿Esto qué es? ¿Politeísmo? No, porque ya vimos en Deuteronomio 6:4, Jehová, yo soy Jehová vuestro Dios y Jehová uno es. O sea que estamos hablando de uno en pluralidad, no en singular, o sea, no en una sola persona. Estamos hablando de uno en diferentes personas, que nosotros entendemos que son tres personas. Ahora, vamos a ver entonces este primer Dios que se describe en el verso 6, ¿a quién se refiere? Miren, vayamos ahí a Hebreos, capítulo 1, verso 8. Porque el autor a los Hebreos cita este texto y él nos indica que el primer Dios se refiere a la persona de Jesucristo. Vean lo que dice.
más del Hijo dice. Fíjense, más del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se acuerdan el versículo anterior? Tu trono, oh Dios, es eterno. Pues ese primer Dios se refiere a la persona de Jesucristo. Fíjense que se distingue de otra persona que es Dios Padre. Entonces, en el Salmo 45 tenemos dos personas, la persona del Hijo y la persona del Padre. A los dos se les llama Dios y en Hebreos nos da esta diferencia. Volvamos a leer Hebreos 1 del 8 al 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Por el siglo del siglo, ¿sí? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Quién es este segundo Dios? Obviamente Dios Padre. Ahora, vayamos a otro texto que es Isaías 48, 12. Este Isaías 48, 12 es mi favorito. ¿Por qué? Porque ahí viene implícita las tres personas de la divinidad. Ahora, quiero que noten que no estamos comprobando esta doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento, que generalmente es a donde se acude normalmente. Porque si es una realidad de que hay pluralidad en la divinidad, tiene que haber a lo largo de todas las Escrituras. Vean lo que dice Isaías 48. Oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién está hablando en primera persona? Dios, ¿no es cierto? Porque nadie que no fuera Dios puede atribuirse estas características. Volvamos a leer. Oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Obviamente tiene que ser Dios. Verso 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio. ¿No hablé en secreto? Desde que eso se hizo, allí estaba yo, o sea, Dios. Y ahora me envió. Ah, caray, pues no estaba hablando Dios. Y ahora me envió Jehová. O sea que Isaías yo creo que se debe haber fumado uno bien bueno. Porque primero está hablando de Dios y después dice que ese Dios lo envió. Vean cómo el mismo texto de Isaías nos habla de una pluralidad en la divinidad. Porque desde el verso 12 hasta el verso 16, al inicio, se le está atribuyendo características que solamente Dios puede hacer. Y en el verso 16 al final dice que Jehová Dios lo envió. O sea que Dios envió a otro Dios. Y no solamente eso, sino dice, y su espíritu. Al mencionar su espíritu, en el mismo nivel de mencionar el nombre de Dios, le está atribuyendo divinidad también al espíritu. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el texto? Vemos tres personas distintas y a esas tres en Deuteronomio 6:4 se le llama uno. Las escrituras son claras. Ahora, ¿cómo comenzamos el servicio en la enseñanza? Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos. Entonces, ese hagamos está en plural porque está involucrando a las otras dos personas de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Porque cuando la Biblia dice que Dios es uno, así es, Dios es uno. Pero ese uno implica pluralidad. Porque la Biblia distingue con claridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Incluso aquí en Génesis 1:26 dijimos que es Jesucristo el que llevó a cabo la creación, la obra creadora. Lo mismo que acabamos de leer de Isaías, porque en Isaías 48, verso 12, si lo volvemos a leer, pongamos atención,
tiene connotaciones creadoras de un Dios creativo que está creando, que está formando. Y esto se llevó a cabo ¿en qué momento de la historia? En el momento del principio, del Génesis. Vayamos ahí a Isaías 48:12. Oye Jehová y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, vean. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Se acuerdan en la creación que hemos estudiado? Y dijo Dios, y fue hecho. Dice Colosenses, que ahorita vamos a leer a continuación, que es el Hijo, el que por medio de Él fueron hechas las cosas para Él. Y Él es el que sostiene todas las cosas. Vean lo que dice el verso 14. Juntaos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó y ejecutará su voluntad en Babilonia. Bueno, esto ya no tiene el punto a lo que estaba refiriéndome. Pero el verso 13 sí lo menciona. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Pasemos rápidamente a Colosenses capítulo 1, verso 15. Porque esto que describe Isaías es precisamente lo que se le atribuye al Hijo en Colosenses. Vean lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Si tú lees más adelante en los versículos anteriores, está hablando del Hijo. De hecho, el mismo 15 lo menciona, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, quiero que vean cómo esta pluralidad que podemos observar en cada uno de estos pasajes nos habla de personas distintas, que no ocupan que no son la misma persona, pero que a los tres se les denomina Dios. Estos textos claramente mencionan una pluralidad en la divinidad. Hermanos, Dios siempre ha existido como más de una persona. Y hablando más de una persona es literal, como pueden ver la diferencia en el matrimonio. En el matrimonio se les llama uno, pero somos dos personas. Igual es en la divinidad, se le llama uno, pero son tres personas distintas, no son lo mismo. Entonces, Dios siempre ha existido de esa manera. De hecho, existe como tres personas, sin embargo, es un solo Dios. Si me puedes mandar la imagen, la íbamos a esperar hacia el final, pero vamos a hacerlo de una vez. Vean la imagen que van a proyectar. En esta imagen, ustedes pueden ver que menciona el Hijo. No es la persona del Padre. El Padre no es el Espíritu Santo no es tampoco el Hijo, pero hay unas líneas que van hacia el centro donde dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que son tres personas distintas. Pero a los tres, la Biblia menciona que Dios es uno. ¿Por qué? Porque están en una esfera divina. Por eso son uno. No hay otra persona que tenga cualidad divina. Porque entonces esa persona sería también Dios. Pero solamente hay tres personas que tienen esa característica, esa sustancia divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que son distintas. Y a las tres la Biblia les llama Dios. Vamos a comprobar esto. Isaías capítulo 6 del 8 al 9. Porque la palabra Trinidad describe perfectamente a un solo Dios en tres personas distintas, lo que ustedes observaron, que son distinguidas el una de la otra, pero que a la vez comparten la misma naturaleza. Y vamos a ver Isaías 6 del 8 al 9. Yo creo que en la figura del Padre no tenemos ningún problema de que la Biblia le llame Dios, ¿no? Él es Dios.
Pero fíjense en Isaías lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, o sea, la voz del Señor que decía, podemos entender que es Dios Padre, a quien envía, dice, repito el versículo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora vayamos a Hechos capítulo 28, verso 25. Y veamos cómo el apóstol Pablo menciona que en Isaías, cuando dice que oyó la voz del Señor, Pablo menciona que era el Espíritu Santo hablando, la persona del Espíritu. Vean lo que dice el verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero Pablo dice que fue el Espíritu Santo. Y en Isaías se menciona que era el Señor. O sea que al Espíritu Santo se le menciona también Dios. Ahora, en la persona de Jesucristo, podemos ver ahí en Juan capítulo 20, verso 28, que cuando el Señor se empezó a aparecer a los discípulos, de pronto se le aparece a Tomás, el incrédulo. Y Tomás responde y dice, Señor mío y Dios mío. O sea, le llama a Jesús Dios también. Y uno de los pasajes en el cual podemos distinguir con claridad también el rol de estas tres personas distintas y nos ubica en que son personas distintas actuando de una manera distinta, es Mateo 3, verso 16. Mateo 3, verso 16. Vean lo que menciona, Mateo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos tres personas distintas, con funciones distintas, haciendo cosas distintas al mismo tiempo y ocupando incluso, podríamos decir, espacios distintos. ¿Por qué? Porque el Hijo estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo estaba viniendo sobre él y el Padre desde los cielos estaba dando la voz de que ese era su Hijo amado. Tres personas distintas que sería imposible que fueran la misma persona. Entonces, cuando nosotros vemos esta doctrina de la Trinidad, podemos apreciar con claridad que son tres personas distintas. Pero la afirmación de Deuteronomio 6:4 es clara. No hay otro Dios, sino solamente Jehová uno es. Pero ese uno implica pluralidad. No quiere decir singular, único en su clase, sino habla de pluralidad en la unidad. Ahora bien, claramente vemos entonces que la Biblia hace una distinción de personas en la divinidad. A la luz de la evidencia bíblica, ¿cómo podemos definir lo que es la Trinidad? Miren, es verdad que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sí describe las implicaciones de lo que es la palabra Trinidad. La palabra Trinidad fue introducida dentro de la iglesia por Tertuliano. Él fue el que acuñó esta palabra y esta palabra viene del latín trinitas, que significa tres en uno. Y es precisamente lo que vemos en las Escrituras. Tres personas distintas, pero que se les llama uno. Lo entendemos, miren, muchas veces no es tan fácilmente a lo mejor de asimilarlo, pero tomando como referencia lo que es el matrimonio, que son dos personas distintas y se le llama uno, podemos tener una mínima referencia para ver cómo es que es la Trinidad, que son tres personas distintas, pero que también son llamados en las Escrituras un solo Dios. El único Dios verdadero existe como una Trinidad, donde el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Y al decir que son personas distintas, estamos hablando que son independientes el uno al otro en funciones, pero como sabemos siempre hay una unidad en ellos, de entendimiento, de función, incluso de propósitos. Pero lo que quiero aquí mencionar es de que son personas distintas del uno a la otra y a la vez comparten la misma naturaleza divina. Son Dios. Y podemos concluir lo siguiente. Cuando la Biblia usa la palabra uno, refiriéndose a Dios, se refiere a una unidad de más de una persona. Uno compuesto por muchos. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y una de las cosas que también nos enseña las Escrituras, si vamos a Colosenses capítulo 1, verso 19, que es el pasaje que continúa después de describir la función del Hijo creadora en el Génesis, verso 19, vean lo que dice el texto. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, hay diferentes funciones dentro de cada una de las personas de la Trinidad. Nosotros entendemos que la humanidad se encontraba perdida. De hecho, hay una parte de esta humanidad que está perdida todavía, que no han encontrado la salvación por medio de Jesucristo. Pero aquí lo que acabamos de leer, estamos leyendo el plan de redención. Mira lo que dice el verso 19. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿A quién le agradó? Le agradó al Padre. Estamos viendo dos personas distintas. Al Padre que se siente complacido al enviar a su Hijo y por medio de su Hijo encontrar la paz para con Dios. ¿Cómo? Dice al final del versículo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, haciendo la paz mediante el sacrificio del Hijo. El que murió por nosotros fue la segunda persona de Jesucristo. Y al que le plació idear todo el plan, lo que estudiamos la semana pasada, el autor intelectual del sacrificio de Cristo fue Dios mismo. A Dios le plació entregar al Hijo, Romanos 8:32, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces vean cómo el plan de redención es que Dios ama a la humanidad, que dio a su Hijo para que a través de su muerte encontráramos la paz. Y esta paz no significa una paz en tiempos así como de bonanza, de circunstancias difíciles que podíamos estar atravesando humanamente, sino se refiere a esa paz que habla Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que la única manera que cada uno de nosotros pudimos haber alcanzado la justificación es a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. O sea, de esa muerte violenta que el Hijo llevó. Y esa muerte fue la que nos justificó delante de Dios en el contexto de declararnos justos. Y algo de esto explicábamos precisamente en las últimas enseñanzas. Cuando dijimos que Dios al perdonarnos, Él no está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque el perdón es darnos algo de gracia. Algo que tú no merecías y que estás recibiendo. O sea, Dios te está perdonando, pero Él no está siendo justo al perdonarte. Si Él no hubiera mandado a su Hijo a morir y te perdona, Él sería injusto. Él al perdonar no está manifestando justicia, pero sí está manifestando justicia al dar a su Hijo y al ser receptor de toda su ira. De haber derramado toda la ira de Dios sobre el Hijo, para castigar cada uno de nuestros pecados. Entonces ahí Dios puede extender el perdón hacia nosotros y Él no ser injusto. Porque Dios te puede perdonar y mantener su carácter justo porque Él pagó tu pecado en la persona de Cristo. Entonces podemos ver que Cristo muere en la cruz precisamente por esas dos razones. Por amor
y para manifestar que Dios es justo. Porque lo justo, amado hermano, es que nosotros fuéramos condenados. Lo justo es que recibiéramos nosotros el pago de nuestros pecados. Si nosotros decimos al afirmar, como la Biblia dice, que Dios es bueno y justo, debemos de reconocer que al ser bueno y justo, debió de habernos castigado. Pero por su gran misericordia con la que hemos sido salvados, porque es lo que leímos en Tito 3:5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. O sea, ¿qué implica la misericordia? No darnos algo que merecíamos. Fíjense nada más cómo obra Dios. Por un lado te da el perdón, algo que tú no hiciste nada para recibirlo, es algo de gracia. Y por otro lado te da misericordia. No manda el juicio sobre ti, algo que sí merecíamos. ¿Por qué? Porque ese es el plan que vemos aquí en Colosenses. Mira lo que dice otra vez. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha moral. Fíjate, no hay una mancha moral. Y dice santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora a través del sacrificio de Cristo somos presentados de Él delante de Dios santos, irreprensibles y sin mancha. Santos, sin mancha e irreprensibles. Imagínate nada más qué bendición. O sea que Dios no solamente le plació haber hecho todas las maravillas que vemos a nuestro alrededor y que hemos relatado en Génesis, sino que a pesar de que nosotros, su creación, su obra maestra, decidimos voluntariamente, ahora sí que en la representación de Adán y Eva, y rebelarnos en contra de Dios, la humanidad, a pesar de eso mostró su misericordia para con nosotros. Fíjate el gran amor de Dios. Y es precisamente este mensaje del cual nosotros debemos de proclamar día a día, que Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino que fue el que ideó el plan de redención. Le plació mandar a su Hijo y el que aplica ese sacrificio en nosotros es el Espíritu Santo. Vayamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Se los leo. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense esta palabra, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si tú ves otras versiones indican que al ser rociados con la sangre de Jesucristo, es el Espíritu Santo el que rocía con la sangre a la persona arrepentida. El Padre idea el plan, el Hijo lo cumple y el Espíritu Santo lo aplica al corazón arrepentido. Esa sangre somos rociados. Fíjate qué bendición tan grande, ¿no es cierto? Hermanos, el amor de Dios cada día nos sorprende. Ver a un Dios creativo, al ver cómo hizo diferentes especies, en aves, en animales, en reptiles, en peces. Tú te puedes ver, ahora que entremos en la sección cuando Dios crea al hombre, no hay otro igual a ti. Gracias a Dios. Y dice, gracias a Dios que no hay otro como yo. Hermanos, somos tan diferentes. Tus huellas dactilares, no hay una igual, no hay una idéntica.
O sea, ¿cómo te explicas todo eso? Ahorita veníamos de camino, mi esposa me estaba diciendo que vio un documental en National Geographic, ¿sí? Es que National Geographic es donde yo trabajé antes, pero por eso me fui con la finta. Donde dice cómo se crearon todas las cosas, que todo surgió de la nada, que la luna y el sol y de una explosión, de una molécula por ahí, y surgió el agua, surgió la luna, y hermanos, puras cosas incoherentes, ¿no es cierto? Todo apunta a un diseñador inteligente. Y nosotros somos el producto de eso, hermanos, de un diseñador inteligente. Y no solamente hablando en creación, sino ahora en creación de nuevo nacimiento, también somos el resultado de ese Dios sorprendente, que ha derramado su amor para con nosotros, que no nos dio conforme a lo que merecíamos, sino que nos perdonó, nos lavó y nos limpió. Y aún ya siendo cristianos, aun cuando no la hagas muy bien o no la hayamos hecho muy bien, podemos venir al Señor a limpiar nuestras ropas. Fíjate qué misericordia de Dios. ¿No les gustaría el día de hoy venir al Señor y limpiar nuestras ropas? Decirle, Señor, lava nuestro corazón, lava nuestros pensamientos. Esta tarde precisamente oraba por el servicio y le decía, Señor, ayúdanos, que nosotros como padres realmente trabajemos, seamos buenos padres en formar el carácter de nuestros hijos, seamos buenos esposos, amando a la esposa como tú amaste a la iglesia. O sea, ese tipo de oraciones son las que Dios responde. Señor, que nos dé la capacidad para hacer lo que Él espera de nosotros. Porque si acudimos a Él, Él lo va a hacer. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que las mujeres en un momento dado obedezcan al marido en sometimiento, en reconocer su autoridad como Cristo a la iglesia, como la iglesia a Cristo. Y viceversa, nosotros someternos en amor a la mujer por amor a Cristo. ¿No? Los hijos, hablábamos esta semana de las hermanas, los hermanos que ya son abuelos. Somos abuelos, ¿va? Imagínate nada. A mis 34 años, abuelo. No sé, abuelo, pero ni modo. Así es esto. Pero imagínate, veamos, no hay edad demasiadamente mayor ni joven para no ser usados por Dios. Lo que se requiere es la disposición del corazón. Así como Timoteo, ¿quién lo formó? Su abuela. No, su mamá Eunice y su abuela Loida. O sea, lo instruyeron en los caminos de Dios. Fueron sus primeras maestras de Timoteo. Le enseñaron el camino. Fíjate la gran labor que hay y recae sobre los hombros de los abuelitos, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento. Padre, en esta noche ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, sabios, porque ahora podemos mencionar, Padre, incluso que nuestra oración es trinitaria, Padre, porque podemos elevar nuestra oración a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que está en nosotros, el que nos ayuda a orar, Señor. El que nos impulsa a orar pidiendo cada día que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. Que como varones podamos amar a nuestra esposa como tú amaste a la iglesia y como tú amas a la iglesia, Señor. Que las mujeres puedan obedecer en obediencias, estar bajo la autoridad de la cabeza como la iglesia lo está delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos a formar el carácter de nuestros hijos. Ayúdanos a moldear, Señor, en ellos, plasmar a través de nuestras vidas, Señor, el carácter tuyo, Padre. Que esta iglesia, Señor, cada día sea una iglesia que pueda ser agradable delante de ti, Señor. Los servidores, los hermanos, las familias, los que son hijos todavía, Señor, y están en casa, que puedan manifestar obediencia a los padres. Señor, ayúdalos, ayuda a nuestros hijos, Padre, a que sean obedientes en casa, mi Dios, a que ellos reciban la disciplina por parte nuestra como padres. Señor, forma en ellos un corazón dócil,
un corazón sensible al arrepentimiento, Padre. Porque ahorita son niños, pero van a crecer y si no son formados, Señor, van a tomar caminos distintos. Ayúdanos a ser sabios para con ellos. Ayúdanos, Señor. Levanta en esta iglesia, Señor, servidores, obreros, hermanos, que crezcamos, Señor, a tu imagen. Que podamos reflejar, Señor, este carácter tuyo, mi Dios. Padre, esta enseñanza de la Trinidad, mi Dios, es tan sorprendente, mi Dios, porque manifiesta el amor de cada uno de ustedes como Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, mostrando amor para con nosotros, ideando un plan de redención, deseando morir por nosotros y ahora morando dentro de nosotros. Señor, ayúdanos a no contristar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, sumisos. Señor, ayúdanos a ser llenos cada día de tu Espíritu. Ayúdanos a ser llenos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos y hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien murió para librarnos de tu ira. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Te damos gracias en esta hora y también venimos delante de ti, Señor, a reconocer que muchas veces fallamos, Señor. Muchas veces no obedecemos a tus mandamientos y pecamos delante de ti, Señor. Y ahora como hijos te rogamos que tú nos perdones. Señor, perdónanos, lava nuestro corazón, lava nuestros pensamientos, Señor. Danos un corazón sensible a tu palabra. Danos un corazón con la actitud correcta, Señor. Danos un corazón con la intención, la motivación correcta, Señor. Un corazón que te ame, un corazón que te adore, un corazón que busque agradarte, Señor, en todo lo que hagamos. Que la única manera de poder responder a un sacrificio tan grande es llevando una vida de obediencia a ti, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas, nuestro corazón. Que los años que nos quedan, Señor, queremos dedicarlos a ti. Dedicarnos a ti, Señor, en todo lo que somos, Padre. Toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra energía, Señor. A vivir de tal manera que sea agradable delante de ti nuestro proceder. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén.